Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro segundo espacio vivo del alma. Vamos a esperar a que llegue Lean para arrancar con esta charla sobre la cabaña. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Cómo vienen transcurriendo este domingo? Me voy a enviar esto de lado. Ay. ¿Dónde está mi amigo? Bueno, esperando la carroza. A ver. Dice que lo estamos esperando. Ella se está. Hola, amigo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo Parecía la de va? esperando, muy bien, parecía la de esperando la carroza, ¿viste? ¿Dónde está mi ¿Dónde amigo? está mi amigo? Hola, Carlita, mi amor. Buenas ¿Cómo tardes. andás? ¿Cómo andan Lean, ¿todo bien? todos? Bien, mi Muy amor, bien. bien. Precioso el día, ventana Ah, abierta. sí. Para hacer honor a lo que refiere a este espacio, nuestro Eva, nuestro espacio vivo del alma, yo acá estoy ocupando el espacio de alguien en esta casa, porque esta casa a mí no me pertenece. Vos imaginate que yo estoy acá, eh, ¿cómo decirte? 24 horas junto con mi pareja. Pero yo no estaba Y sí. 24 horas. ¿Me alcanzan, por favor, No. a la dueña de la casa? Sí, claro, Ajá, yo no estoy es 24 verdad. horas en este Debe lugar. estar como loca, debe estar como loca. Hola. Siempre se me confunde el nombre, porque tiene un nombre Saludale, saludá a rarísimo. Carlita y sus Catulla, le digo yo. seguidores. ¿Cómo es que se llama? Catiulla, Ahí está, Catiulla. Catiulla. Se me súper Hola, complica siempre pronunciarlo. ¿estás Hola, saludando? Catiulla. Ella siempre con Ay, esa empatía, mira, mira, mira. Ella, mirá claro, cómo está saluda, una enojada. genia. Y claro, no los aguanta más. Le ¿Qué es ocupamos la esta casa a las invasión? 24 horas, era ella la dueña. Nosotros solamente Claro, veníamos después de pobrecita. trabajar. Claro, basta, déjense molestar. ¿Y sabés cuándo termina esta porquería? Y se rajan de No acá. sabemos. Bueno, Mm, vale decir que para todas aquellas personas que no vieron el primer episodio, en el sí, señor. YouTube channel, en el canal de YouTube de la señora Carla Casic, Espacio del Alma, está ese primer episodio para todos aquellos que todavía están lidiando con la cuarentena, que no saben cómo atravesarla. Tuvimos un montón de feedback súper positivo, la gente se súper enganchó y hablamos de todo lo posible dentro de lo que es vivir en esta situación súper especial a partir de la pandemia y creo que fue un primer programa espectacular. He recibido comentarios Súper de todos exitoso. lados. Sí, Yo ¿no? también. Sí, Así que a mí me yo pone muy, también. muy feliz, Carly. Pero además, vamos a contarle a nuestros queridos seguidores, especialmente a los tuyos, que a partir de la semana que viene vamos a generar un segmento dentro de este espacio que tiene que ver con las crónicas del alma. ¿Querés contarlo un poquito, Carla? Sí, la idea es compartir un ratito más, un poquito más, no solo nuestras historias, sino también darle lugar a sus historias, ¿no? Yo le comentaba a Lean que me suelen llegar muchas de sus historias, resúmenes, por supuesto, de gente con ganas de contar cómo fue cambiando su vida, ¿sí? A través de distintos sucesos y también a través de distintas herramientas, ¿no? Así que nada, queríamos darle como este espacio a ustedes de que nos hagan llegar, por supuesto, los que quieran sus historias, incluso de forma anónima, no hace falta que los nombremos, ¿sí? Lo pueden hacer por mensaje directo al Instagram de Lean o al mío, y la idea es contar un poco sus historias también y ayudar a mirar todo de otra forma, ¿no? De una forma que nos dé fuerza. Sí, definitivamente. Y son relatos que van a nacer puramente de sus experiencias, son álmicos, es un poco la energía que manejas vos con todos tus pacientes, barra, seguidores, personas con las que intercambias hace tantísimos años. ¿Cuánto hace, Carlita, que sos Y terapista? casi 11, sí, 11 una barbaridad. años. Y sos tan joven, casi que empezaste siendo adolescente, Sí. querida. Y viste que yo nací, me casé, porque fue una cosa así, yo me casé a los 19, y también a los 20 ya empecé a buscar terapias, porque, viste, nada, era como muy pequeña para casarme, entonces nada, me casé a los 3 meses, empecé terapias distintas, y ahí me encontró esto y no paré nunca más. Hoy nos encuentra en este Eva una película que yo no Uf, había visto hasta que la señora Carla Casic me dijo, por favor, mira esta película.
y fue disparador para el encuentro de hoy, una película intensa, por donde se la mire, y yo quiero que, para todos aquellos que nos están siguiendo en estos momentos, que no la vieron, no se preocupen, no vamos a tirar muchos spoilers. La idea Ay, no yo es soy un con... desastre. Vamos a tratar de Voy a intentar. agarrarnos de los sentidos más importantes que se representan en esta película para ir un poquito más allá, para hacer esta metafísica de bolsillo, como siempre llama Carlita Casic. Entonces, vamos a hacer algunas referencias, pero para aquellos que no la vieron, vamos a tratar de guardarnos sobre todo los conflictos, el conflicto no principal porque es lo que nos va a disparar la conversación de hoy, pero si hay algún giro inesperado o alguna cosa significativa, vean la película, siéntense, va a estar bueno y quizás después de la charla de hoy se entusiasmen más con la idea de ver esta película que está disponible en Netflix. ¿Ok? Así que la puede Sí. ver quien tenga acceso a esta plataforma de streaming, si no pidan la contraseña, algún amigo, algún familiar, por supuesto, para poder verla. ¿Qué podemos resumir, Carla, como para que la gente tenga una introducción de La Cabaña, de esta película? Bueno, A yo voy grandes a rasgos. intentar, sí, mi amigo es súper profesional con estas cosas y yo, bueno, es lo que hay. Entonces voy a intentar, como me dijo él, este término que yo siempre pronuncio mal y medio que no sé qué es, no spoilearles a todos, no sé qué carancho, la A ver, película, hagámoslo así ¿no? sencillo, Voy a Carlita. intentar. Hagámoslo Dale, así sencillo para que yo después te haga preguntas y intercambiemos. Decime, dale, ¿de qué se sí. trata La Cabaña? Bueno, la cabaña para mí tiene que ver con una pregunta profundísima que nos hicimos todos, que es si existe Dios y dónde estaba en los momentos más trágicos de algunas vidas. Para mí ese es el resumen como más grande de la cabaña, un punto donde me parece que todos alguna vez transitamos, ¿no? Che, o sea, yo creo en Dios o estaba en eso y me pasó esto, entonces, ¿en qué tipo de Dios creo? ¿No? Si es un Dios que castiga, si se enojó conmigo, con quién se enojó, qué pasó, me enojé con Dios, dejo de creer con Dios, entonces la película plantea a través de distintas historias incluso, y una que es el eje fundamental, que es un padre que pierde a su hija, entre otras cosas, ¿dónde estaba Dios cuando todo eso pasaba? Y me parece un Bueno, disparador sí, es un tránsito excelente. muy difícil, porque ya tenemos ahí el concepto de duelo, Carlita. Sí, Yo lo que, digamos, el momento más fuerte de la película, yo divido la película en tres partes. El inicio, que es todo lo que se cuenta hasta que ocurre esta tragedia que acaba de describir Carla. Después viene todo un relato que tiene que ver con un proceso de duelo, de sanación, de redescubrimiento, y el desenlace, que para mí tampoco tiene mucha importancia. Me quedo con esa hora larga, hora y media, que es todo el centro de la película, el corazón de esto de que acaba de describir Carla, que tiene que ver con el proceso de sanación. Mi pregunta es, Carla, la película muestra un camino, la forma en que tenemos de sanar el dolor, de atravesar un duelo y de recuperarnos, ¿es una sola o los caminos son múltiples? no. Los caminos son múltiples, pero viste que todos cuando miramos que la peli dura 2 horas 20 decís, uff, ¿cuántas partes estarán de más en esta peli? ¿No? Porque decís, viste que el inicio de la trama arranca después de casi media hora de un relato, ¿no? Y hay toda una parte que se pierde o que no se ve, que es el entramado metagenealógico. O sea, yo escuchaba recién tu relato, ¿sí? Y hay más de una historia dentro de la historia. Está la historia de él con su papá, está la historia de la princesa y el gran espíritu, que es lo que le pasa a la nena después. Está el tema de las lealtades familiares implícito en la historia. Está el ajuste de causa-consecuencia, si es que así lo podemos entender también, ¿no? Social, o sea, cómo Dios está en distintas personas también, ¿no? O sea, es una película que yo podría estar debatiendo 4 horas de corrido en cosas que le fui encontrando, frases profundísimas, la coexistencia de los tres tiempos en uno, habla de física cuántica, es una película como recién leía que una chica decía algo que a mí también me pasó y no sé si a ustedes les pasó, que es sentir una gran sensación de paz cuando termina y sentir que esto yo ya lo sabía. O sea,
hay algo que nos conecta en ese sentir, no solo en el llanto del momento más álgido de la película. Yo la vi 2 veces, ¿no? La vi la semana pasada cuando te empecé a hinchar a vos, y la vi hoy de nuevo para ver si me había perdido algo. Y volví a llorar con la misma congoja en los 2 momentos más importantes de la película, y yo digo, wow, o sea, otra vez, entrar en contacto, ¿no? Con esa persona que tiene el dolor más grande de su vida, ¿sí? Ya es una película que habla del juicio, es una película que habla del sistema de creencias de una persona, es una película que varias veces habla del libre albedrío y del respeto de ese gran espíritu, de ese Dios, de ese universo en el que todos creemos, porque si ustedes la vuelven a ver con atención, esta manifestación de Dios habla de sí mismo como Dios, habla como yo soy, es una película 100% de metafísica, habla del universo, ¿sí? Habla de todo, ¿sí? Así que es una película que está para desmenuzar muchísimo. La primer parte de la historia, en realidad todo inicia con lo que a él le pasa con su papá. Con lo que a él le pasa a su papá, él va a mirar lo que le pasa con lo que pasó con su papá, gracias a lo que pasó con la hija. Y esto es incluso un paralelismo con Coco, ¿no? La película habla de sacrificios, la película habla de sacrificios de hijos por los padres, que desde la mirada sistémica sabemos que la lealtad tiene que ver con eso, con lo cual es una peli re profunda, Lean. Bueno, cuando te hablaba de sanación, eh, que es muy difícil cuando tenemos una tragedia detrás nuestro, elegir cómo sobrellevarla. Eh, Independientemente de la cuestión religiosa, eh, ¿hay alguna técnica de sanación? ¿Existe un camino que sea el adecuado? ¿Es personal? ¿En dónde o en qué nos apoyamos? Bueno, hay algo muy importante, que el único modo de salir adelante de cualquier situación así, y es lo que propone la película, es enfrentar a ese dolor, ¿no? Cuando él vuelve al lugar de los hechos, cuando él vuelve a hacer todo ese caminito que no tenía sentido, ¿no? Digamos, hay una escena en que él va a un jardín y él dice, que le representa como el jardín del interior, y dice, che, qué desorden esto, ¿no? O sea, sí, sí, es re lindo, pero la verdad que es un caos, está todo revuelto. Para mí esa parte de la película es clave, porque yo en los talleres siempre digo esto, imaginemos que somos piezas de rompecabezas, ¿sí? No entendemos, no vamos a entender nunca. Dios le dice, el dolor, yo no tengo ninguna respuesta para el dolor, le dice en la película. El dolor no te lo puedo sacar con ningún arreglo ninguna reparación instantánea, le dice. Es un proceso que necesita un poco de tiempo y muchas relaciones. Es una frase que seguramente la dejaron pasar. Y yo digo, ¿por qué hay muchas relaciones? Él al final de la película le va a decir, yo soy un desastre con las relaciones, ¿no? Entonces es una película que le está diciendo, si vos querés sacar el dolor, tenés que transitarlo. Esto que vos no entendés, que ves que es un desorden adentro tuyo con todas las plantitas mezcladas, yo de arriba, cuando me alejo este rompecabezas, que vos no entendés cómo encastra, ¿no? Digamos, a esta altura vos no entendés cómo van mis dedos, parece una ilusión óptica, pero mira, no hay mucha diferencia entre esto y esto, pero de Ujú. arriba se ve perfecto. Entonces cuando la cámara toma de arriba y se ven los arabescos, ¿no? Como si fuera el jardín con otra forma decorada, bueno, cuando les dice, yo a ustedes los veo con luces, no los veo como se ven ustedes, es otra imagen que vuelve a decir lo mismo que el jardín. Esto que vos adentro tuyo no entendés, que parece que está todo súper revuelto, yo lo entiendo y para mí tiene una lógica. Y cuando vos ese dolor lo convertís, ¿no? Que se termina enterrando ahí algo y después nace un árbol, cuando vos este dolor lo procesás, se puede transformar en otra cosa. ¿No? Entonces, yo creo que la única respuesta, sí hay un camino que es que aún, aparte todo el tiempo la película le dice, lo vamos a hacer a tu tiempo, ¿no? Es una película que todo el tiempo te interpela con respecto a tu relación con el libre albedrío. Entonces, Dios todo el tiempo le dice, lo vamos a hacer a tu tiempo y a tu ritmo, no hay problema, ¿no? Entonces, hay algo que sí todos tenemos que transitar, es el dolor de algo así, ¿no? Recién cuando él se encuentra con todo el dolor y llora ahí a lo último que lloramos todos con él, ¿no? Casi en el medio, recién ahí empieza a sanar, ¿no? Y a raíz de eso que le pasó, revisa muchas otras cosas de su pasado. Entonces me Eh, parece que, perdón, al margen del tiempo, como camino, tenemos que transitar el dolor al tiempo que cada uno pueda y como cada uno pueda, pero hay que afrontarlo. claro, porque en un momento la frase que a mí me quedó resonando es, nadie es inmune al mal y al dolor. Es por esto que vos decís lo Tremendo. importante de transitarlo. Pero mi pregunta iba por el lado, Carla,
tratando de verlo desde el llano, desde la persona que está con el dolor, atravesando un duelo muy profundo y que está súper sensible y vulnerable. Y que quizás no sabe que la respuesta está dentro suyo, sino que busca ayuda. Y por eso te preguntaba si existen técnicas de sanación, porque hay mucho trucho, mucha gente que saca provecho de Sí, personas que claro. están mal y que están vulnerables, y creo que también es bueno el mensaje que tenemos que darle a nuestros queridos seguidores y seguidoras, que está todo muy profundo, que es un trabajo muy delicado que en las películas se describe, que es particular, tiene una forma, un camino, que creo que puede ser múltiple, como te preguntaba en un principio. Sí, Cada sí, uno puede sí. transitarlo de una manera Sí, sí, sí. especial, pero dejar en claro que no hay una receta para No. atravesar y salir del dolor, Carly. No, lo que hay una pequeña diferencia, viste que hay una frase, no sé realmente el autor, que dice, el dolor es necesario, el sufrimiento no. El sufrimiento tiene que ver con la intelectualización del dolor en vez de transitarlo desde la emoción. Hay una parte muy linda de la película donde también el que representa, digamos, a Jesús le dice, no, no, cuando él quiere caminar por el agua, solito no, conmigo. Hay algo en donde todos necesitamos ayuda en un momento así, de Jesús, de Mahoma, del que vos creas, o de tu amigo, de tu hermano, de tu mamá, de tu hijo, ¿no? Entonces, para transitar el dolor, me parece que lo mejor es poder hacerle frente con alguien más, pero siempre respetando lo que a mí me pasa, dándole lugar a esto, ¿no? En cualquier duelo, ¿no? La coreografía del duelo de Hugh Wolfman muestra que es como una B corta, ¿no? Entonces se transita a distintos ciclos la persona hasta que entra en contacto con un dolor muy, 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 muy profundo. Recién cuando entra en ese dolor tan profundo empieza a sentir que no hay otro escenario posible, que esto es así. Y eso también pasa en la película, ¿no? Porque él le cuestiona, si vos sos Dios, prácticamente le está pidiendo que la resucite, ¿no? O sea, si vos sos Dios, devolveme lo que me tenés que devolver. Como eso no sucede, recién ahí la persona empieza levemente a volver a su vida, integrando esta tragedia tan grande o esto que duele tanto. Entonces, en una sociedad donde mandamos a los chicos y tienen que esperar al baño para ir al recreo para ir al baño, y donde vamos anulando muchas cosas que sentimos biológicas, físicas y emocionales, tenemos que tomar esto también para empezar a registrar cuándo me duele, qué me duele, estoy triste, estoy contento y le doy lugar. Ese es el único camino. ¿Que necesitamos ayuda? Por supuesto. Yo siempre digo que no conozco ningún cirujano que se opere a sí mismo. Entonces también la humildad nuestra de muchas veces tener estos episodios en la vida y decir, ¿sabes qué? No puedo sola. Necesito que me des un abrazo, necesito que me acompañes, o necesito también que me dejes sola, porque el momento de duelo es, por eso, vos fíjate cuando él está con Jesús, pasa lo del agua, qué sé yo, y lo manda a subir una montaña, le dice, no, esto lo tenés que hacer solo, este es tu camino. Ya vamos a Entonces, hablar es de ese verdad que el momento. camino del duelo, ese Sí, momento, ese la charla momento. con la sabiduría no tiene Ahora vamos desperdicio a ir. alguno. No, pero Pero digo, hay pensaba, caminos, Lean, que sí se hacen solos. ok, Porque yo pero puedo ir a un terapeuta, pero después sí. la que voy a llorar mucho en la almohada voy a ser yo. La que ingresa al terapeuta soy yo, la que voy a ver si puedo tomar las herramientas que mi amigo, mi terapeuta me dice soy yo, y la que voy a sanar mi corazón voy a ser yo. Y Bueno, con pero ayuda, qué pero soy pasa yo. cuando no queremos atravesar el duelo? Cuando lo Bueno, viste tapamos. que, Porque hay muchos bueno, casos de personas en la película se que plantea, claro. en la película, cuando le dice, bueno, el perdón, qué sé yo, y dice, no, no es que no podés, no querés. Y yo con eso no puedo hacer nada. Y después dices que no sé cómo hacerlo. Bueno, decirlo en voz alta, ¿no? Y plantea también la importancia de nuestras palabras, ¿no? Entonces la película también da lugar a esto de no querer dejar de culpar al otro por lo que está sucediendo, porque por supuesto es un camino que nos alivia por muchos momentos. Cuando nosotros estamos transitando una desgracia, no tenemos fuerza muchas veces. Y a veces la fuerza viene del enojo, de decir, por tu culpa, yo perdí esto. Y eso es válido también, porque esta es mi fuerza para seguir. Era la fuerza de ese hombre hasta ese momento, ¿no? Porque digo, la película plantea muchísimo el tema del juicio, de nuestro juicio hacia el otro permanentemente, y está buenísimo, porque uno se pone 2 minutos en la piel del protagonista, y yo pienso como él, ¿sí? Hasta que uno recorre un camino. Entonces Bueno, me pero la parece que todos los que película, estamos en este camino, sí. estamos recorriendo alguna partecita, ¿sí? De lo que le pasó al protagonista en esa cabaña. Bueno, en la película se toca un tema sin mencionarse, que es el tema de la depresión
a partir de la pérdida. Y es lo que atraviesa Sí, el protagonista, sin decirse, ¿cierto? Entonces vos tenés sí, al protagonista que tiene dos hijos más, que tiene una mujer, y donde tiene que lidiar, por un lado, con una mujer con mayor fortaleza, que continúa siendo mamá, haciendo quizás todo lo que él no puede, lidiando con esos dos chicos en su plena sí, adolescencia, con lo que implica ser adolescente, adolecer, que ya hemos hablado sí. la sesión pasada sobre ese asunto, y tenemos un momento de un dolor tan profundo. El tiempo no describe la película cuánto tiempo pasa entre que muere su No, hija y entre que él inicia este sí, proceso de sanación cuando sí, no, recibe no la lo vi. carta y es invitado a ir a este lugar donde toda la tragedia pasó. Así que hay una cuestión ahí también que se habla, que es muy importante, que es bien del llano y que tiene que ver con qué pasa en el seno familiar cuando a partir de un duelo hay una persona que es la débil y que está atormentada y no sabe cómo salir, y el resto del círculo se ve modificado también. Como vemos, el rol del hijo es uno y la hija que queda viva cumple otro rol porque también tiene que ver con la sucesión de hechos que dieron al fallecimiento de su hermana. Y ella siente culpa. Y el padre Y está claro, deprimido. Y ella piensa que el padre está triste porque murió esta persona que les pertenece a ambos desde el lugar de hermana o de hija. Y ella también desde la adolescencia atraviesa la culpa. Y ella se murió por mi culpa, sin dar detalles sobre la historia y los invitamos sí, a sí, verla. sí. Entonces, pasan cosas dentro de una familia, no somos seres únicos, lo relacional es súper importante. ¿Y qué nos pasa cuando hay un duelo y hay una persona que no lo supera, el resto trata de apoyarse, pero también empiezan a dinamitarse las relaciones, Carla? Mira, hay varias cosas dentro de tu pregunta. La primera es la depresión normal que debería acontecernos a todos en un duelo. O sea, hay algo, Lean, que nos tiene que pasar a nivel biológico, que es las no ganas. ¿Sí? Cuando uno sufre un shock emocional de esas características, el cerebro está bombardeado por emociones. Entonces, no tiene fuerza para ir al gimnasio, para reír con amigos, para estudiar. Está procesando algo muy profundo. Todo mi sistema neuronal está puesto en esta desgracia que me pasó. ¿Y yo qué hago? Tengo amigos que me dicen, dale, distráete, arriba, vamos, vamos, ojo al tenis. No, eso no es acompañar a alguien en un duelo. Eso es suministrarle una droga que te va de un ratito de la realidad para que cuando vos caigas sea peor. Entonces, hay un año, dicen los psicólogos, que el duelo, la depresión por duelo es normal. La persona necesita cama, necesita energía porque no tiene. Pasado ese tiempo, y estamos hablando de una persona que se atreve a decir, me duele, me falta, me cuesta y lo transito. Claro. Y después de Ujú. eso empiezan a volver las ganas, ¿no? Yo había tomado un curso para terapeutas donde nos decían que acompañar en un duelo es respetar lo que el otro te pide. ¿Querés cama? Acá estoy. ¿Querés estar solo? Acá estoy. Perfecto, te lo respeto. ¿Querés que salgamos? Acá estoy. La culpa que siente uno, a mí me pasó cuando mi papá te daba cosa reírte después. Me decís, che, está bien que me rías si estoy de duelo. Digamos, son cosas que nos pasaron a todos los que cuentan la película. ¿Sí? Entonces, la culpa transgeneracional, ¿no? Cuando el padre le dice, yo no pude ver lo que te pasaba porque yo lo estaba cargando y recién ahora lo puedo entender. ¿Y cómo Exactamente. no se habla en las familias de esto? O Y sea, cómo cuando se es habló, Carla, se sanó ese vínculo claro que instantáneamente. sí. Claro que sí, le cambia los ojos a la chica. Pero digo, nosotros, porque no queremos hacer que mamá llore, porque no nos aguantamos que el otro llore, no le decimos, Lara, ¿cómo la llevas? Y bien, acá andamos. Estoy partida a la mitad. Y acá estamos. Estoy partida al medio y te abrazo y lloramos juntas. Y después pasa, ¿no? Yo tuve dos duelos grandes en mi vida. El primero de mi papá, que era una niña, 11 años, no tenía recursos. Y el segundo, el de mi abuelo, que es como si fuera mi papá. Ya tenía otra cabeza, porque esto fue hace 3 años. Yo me pude despedir de mi abuelo, pude entender que yo iba a honrar su vida, ¿no? Con mi felicidad, con mi existencia a través de mis hijos. Me dolió, por supuesto, horrores, lo sigo llorando muchas veces, pero lo llevo de otra forma, ¿no? Entonces, mismo con el entender que siguen estando, ¿sí? Que siguen estando aunque no tengan cuerpo,
Pero digo, fue un duelo, uno, que no lo viví, que lo tapé, que me llevó más de 15 años, y el otro, que me di todo el permiso del mundo para transitarlo como yo lo necesitaba. ¿Sí? En donde mi hijo de repente me veía llorar, ¿y qué pasa? Y extrañó al nono, y pasa, ¿no? Y me acuerdo unas Pascuas, las primeras Pascuas, con mis abuelos fallecieron con una diferencia de 40 días. Entonces, la Ujú. primera Pascua que pasamos, en un momento estábamos todos, porque el clima familiar era, viste que la fiesta te lo trae, o sea, y se hizo como un silencio, ¿no? Y una de las partes de mi familia como que quiso ir al fondo con los ojos llenos de lágrimas, porque por supuesto en el momento del brindis, entonces yo dije, vamos a darle lugar, yo brindo por ellos también. Se nos cayeron un par de lágrimas a unos cuantos y seguimos con las Pascuas. Entonces digo, démosle lugar a lo que duele, porque como familia también salimos fortalecidos cuando nos apoyamos los unos con los otros. ¿Qué ganábamos? ¿Que uno esté llorando en el fondo, la otra adelante, yo disimulando, no sé, para que los nenes no se dieran cuenta? No. Bueno, en ese momento Elías solo, ¿no? Entonces O digo, sea demos que lugar. lo que se necesita es tiempo y comunicación. Y yo te diría darle lugar a lo que yo siento. Si hoy siento que estoy triste, pero que necesito de mis amigos para irme a reír un rato, es válido, ¿no? Digo, si yo necesito llorar, lo lloro, ¿no? Pero digo, somos muy de tapar, de enquistar el dolor. Sí, Y la señora. película, y la película le dice en un momento a Dios, ahora necesitas un padre, para lo que viene. Ahora nos vamos a meter con los piecitos en el fango, digamos, y vamos a atravesar el dolor posta. Ahora, la película no habla también con, no vamos a decir más que la palabra accidente, pero la Sí. manifestación, la somatización del dolor, no vemos que alguien se enferme de dolor, pero sí vemos un accidente. Pero puede pasar también eso, Carla, que Mira, para mí sobrevenga el la accidente, enfermedad. mira, sí, sí, por supuesto, pero para mí el accidente en la película indujo el estado del coma, porque en el estado del coma nosotros renegociamos contratos álmicos. Entonces el accidente fue necesario para esa conexión con Dios. Yo lo veo desde otro lado eso. Por Ah, supuesto mire que todas usted, las emociones, señora. ¿eh? Claro, Usted me of quiere course. decir, usted me quiere decir que el camino de sanación es dentro del No, estado no de nos vamos a coma. meter en el coma. No, por Buda les pido, no, que no se Ah, malinterprete. ah, ok, No, ok. no, a ver, se dice, yo siempre pienso que habrá estado renegociando Cerati durante tantos años. En el Cuatro. estado de coma, cuatro, precisamente. En el estado de coma las personas, se dice, ¿no? Porque yo no he estado tampoco, se dice que renegocian contratos álmicos. Fíjate que muchas personas que vuelven del coma cuentan experiencias muy fuertes, ¿sí? Entonces, eh, esa experiencia que él trae tan vívida, cuando el amigo a lo último le dice, pero desde el viernes que estás acá, y el viernes era el día que él se iba a la cabaña, es porque en realidad ese fin de semana que él cree que pasó en la cabaña estuvo en coma. Pulseras Rojas, que es una serie muy fuerte, no sé si la viste, también lo plantea esto del estado de No, no, coma. no la vi. Bueno, Pulseras rojas. Pulseras Rojas sí, es muy dura también, es como de niños con cáncer, bueno, y lo que pasa entre ellos, bueno, es muy linda, pero también para llorar largo y tendido. Eh, Así que bueno, en Pulseras Rojas también se sitúa esto de la idea del coma como en un contacto con mi yo superior para definir qué hago, ¿sí? Entonces es otra la mirada, pero por supuesto que si yo callo, a ver, nosotros en la radio Lean tuvimos un programa que hablamos sobre los conflictos, que les recomiendo a todos que lo miren, están en YouTube. ¿Qué particularidades tiene que tener un conflicto para biologizarse? Que es que tiene que ser intempestivo, tiene que ser drástico, un suceso, o sea, yo no me lo esperaba, es drástico, no le encuentro salida, lo vivo en soledad y no lo hablé. Si un conflicto tiene esas 5 características, va a pasar a mi biología sí o sí. Y en ese programa de radio nosotros dijimos cómo hablar de lo que yo siento, no de lo que a mí me pasa. Lo que a mí me pasa lo cuenta la película. Lo que yo siento es estoy partida al medio, que es lo que nosotros no contamos en un duelo. Me pasó esto, perdí tal familiar. No, pero yo te pregunté cómo estás y partida al medio. Entonces cuando yo no puedo decir lo que a mí me pasa con lo que pasa, más esas 4 patas, el conflicto pasa a la biología. Si yo desactivo una sola de esas patas, yo no me enfermo. ¿Sí? Pero para mí el significado del accidente en la película tiene que ver con otra cosa. Bueno, antes de continuar vamos a comentarle a nuestros queridos seguidores, casi 100 personas que nos están mirando en estos momentos, que pueden hacer preguntas. Hay mucha gente, estoy leyendo ahí a lo lejos, y vamos a contestarlas hacia el final de esta sesión de Instagram Live, ¿sí? Así que dejen ahí en sus comentarios que con la asistencia de Emiliano hacia el final vamos a ir como recogiendo 4 o 5 de vuestras preguntas y se las vamos a hacer a Carla en vivo para que las conteste. Y ahora me quiero meter, Carla, para mí,
el momento de la película, que tiene que ver El con momento, en ese el túnel. momento, el contacto del protagonista en pleno duelo, dolor y proceso de sanación con la sabiduría, con sus juicios de valor respecto a todo lo que vino ocurriendo en toda su vida, lo que había pasado con su papá, ese vínculo Tremendo, traumático, difícil, tremendo. un hombre difícil, que además de lastimarlo a él, lo lastimaba a su mamá. Lo que Un niño pasó, herido. el niño Ese padre herido. difícil, pero ese padre difícil es un niño herido. Ahí Eso es está, lo que le muestra la película. claro. No era tu papá de adulto. A tu papá de chiquito le pasó lo mismo, le dijo la sabiduría. ¿Con qué ojos lo mirás? ¿Con el Uh, adulto que te fajaba? ¿O con el chiquito que lo fajó tu bisabuelo? No, no. Por eso digo, tiene muchísimo. Yo en este momento tengo la piel de gallina, sí. tiene muchísima tela para cortar esta película. Bueno, a ver, Carla, como para hacer un poquito, como decís vos, bajar acá al bolsillo cuestiones que tienen que ver con Sí. lo abstracto y la sabiduría. Bueno, la sabiduría la tenemos todos, ¿cierto? La sabiduría y el juicio son hermanas, una condiciona a la otra. ¿Cómo llegamos a esos conceptos sabios que nos permiten darnos cuenta que el dolor hay que transitarlo? Mira, yo tengo esta idea. Hace unos 9 años, yo siempre me pregunté qué sentido tenía encarnar. Siempre me pregunté el sentido de nuestros destinos. Si Dios, si nosotros éramos una obra de teatro y Él nos miraba de arriba, si todo estaba Mm, escrito, para qué venimos, si tenemos la posibilidad de recrear nuestro destino, por qué nos generamos destinos trágicos. Eso fue algo que me perturbó desde el asesinato de mi papá hasta hoy, hasta ese momento muchísimo. Una madrugada, recuerdo que todavía no tenía mis hijos, me despierto sobresaltada y escucho lee el Génesis. Pasó todas las 3 de la mañana, no tenía ni la Biblia en mi casa, me acuerdo, me meto a la Biblia online, encuentro, lo leo, entendí todo. Tuve un momento de decir entendí todo. Si vos me preguntás ahora, me acuerdo la mitad. Una de las cosas que me quedó muy clara fue que el pecado se inicia, y de esto habla mucho la película, sí. cuando Ujú. Eva toma del árbol del conocimiento. El conocimiento, cuando se pasa por el cuerpo, se transforma en sabiduría. O sea, yo puedo leer un montón de libros, que si en un momento, no, yo siempre digo que en este momento de la pandemia, todos los que estamos en algún sendero espiritual es el momento que tenemos para probarnos de cuánta sabiduría versus conocimientos tenemos. O sea, si leí todos los libritos y no lo puedo pasar por mi cuerpo y estar en paz con esta situación, o si realmente ya estoy transitando un poco con la sabiduría porque este conocimiento lo pude llevar a la acción. Entonces yo creo que el pecado tiene que ver con enroscarme en querer entender, en el conocimiento, pero después no poder practicar eso. Entonces la sabiduría Claro, tiene que ver con eso. Y por eso le plantea, ¿sí?, el tema del juicio. El juicio viene de la mano del conocimiento. Y ya se lo había planteado la chica que hace del Espíritu Santo, Sorayu, no me ujú, acuerdo cómo se llama, tiene un nombre complejo también, sí. en donde dice, casi llorando, le dice, usted, o sea, ¿qué es el bien, qué es el mal, no? Las grandes guerras se desatan cuando el bien tuyo le hace mal al de al lado. ¿Qué está bien y qué está mal? Eso es una de las grandes... Vos sabés que esa era la pregunta que venía ahora, Carly. Eso es conexión que tenemos y estamos vos en Punta Olvídate, Indio y yo en la ciudad de Buenos Aires. Pero olvídate, justamente estamos con... Bueno, fue la este gran... programa nació así, digamos. Sí, por supuesto. Lo Es sentimos los dos, es una pregunta que de hecho loquísimo. me la anoté. ¿Quién determina lo que está bien y lo que está mal? Te digo yo que respondí, y vos que sos la que acá tiene la sabiduría, que pasó ese Ay, conocimiento por el por favor. cuerpo. Bueno, usted que sí es la mujer sabia en estos aspectos me lo va a responder. Yo pensé y digo, ¿quién determina qué está bien y qué está mal? Y el consenso social. Eso fue lo que yo No, respondí desde mi lugar de comunicador. Digo, lo que negociamos implícitamente todos los habitantes de una sociedad, ¿no? Desde ese lugar. bueno, Pero quiero que me lo respondas vos, Carly. mira, yo te respondería dos cosas. Desde la mirada de la película, te diría que lo que está bien y lo que está mal lo define el sentido de pertenencia,
Digo, en esa familia, en ese árbol genealógico no nos olvidemos que hubo 2 asesinatos al menos, el sentido de pertenencia. ¿Y qué quiero decir con esto? Para una familia de chorros, ¿sí? Lo hemos visto en las series estas como Tumberos, Cárceles, ¿no? Todas estas cosas de los realities. El Eh, marginal. Vos fíjate que ellos dicen cuando van a robar, dicen yo voy a trabajar, ¿sí? Y de esto no estoy dando ningún tipo de juicio. Pero digo, para esa familia está bien robar. Y a mí por un robo me mataron a mi papá, o sea, está mal. Entonces, en el consenso social está medio flojo eso, porque dentro de la familia, digamos, del delincuente, lo que para él está bien, lo que para mi familia está mal. Entonces yo no lo Claro, definiría por una son cuestión de comunidades consenso social. distintas. Claro, Sí, quizás pero digamos, es hay muy, un muy, consenso muy social ahí. abarcativo el consenso social, pero hablo de pertenencia, más allá de lo genealógico, de lo familiar, también es comunitaria. Por supuesto. Pertenecemos a la misma comunidad, pero por supuesto que hay disidencias también. Sí, sí, sí. Mira, yo creo que lo que la película plantea es que eso, primero, viene de lo genealógico, y segundo, la película todo el tiempo está diciendo, yo soy, la vida es, y no está bien ni está mal, es. Y entonces la película plantea algo más profundo, que es que mientras que el libre albedrío permita creer o no en un Dios o en una fuente o en un universo bueno, dice, hasta que haya un espacio, ¿sí?, para que el mal ingrese, esto va a seguir pasando. Entonces, hay algo que la metafísica nos explica y por supuesto no es puntual, que es que, Ujú. un poco la idea del yin y el yang, que siempre está lo bueno y siempre está lo malo, que dentro de lo malo hay algo bueno, que dentro de lo bueno hay algo malo, pero que, a ver, no hay luz sin oscuridad, ¿sí? No hay luz sin oscuridad. No, no, el mal está. El mal lo tenemos todo el tiempo. Por eso es que en Sí, la ma, película yo dicen esto. pude, cuando quieras te cuento. Mi mamá me hace preguntas en vivo, que no tengo ningún problema en contarlo, y creo que Andrea, una de las chicas que estuvo ahí, estuvo en la constelación donde yo, digamos, integré al asesino de mi papá en mi sistema familiar, y acá debajo de mi escritorio yo tengo el dibujo donde forma parte de mi sistema. Es una forma, cuando el asesino, o sea, mi mamá me está preguntando, ¿vos pudiste perdonar al asesino de papá? Y yo no pude. No tiene que ver con una cuestión de perdón. O sea, el perdón, cuando yo digo yo te perdono, hago esto. Vos tenés la culpa y yo te perdono. ¿Sí? Y eso no dice ni la Biblia ni la metafísica. La Biblia dice, somos todos iguales, que es lo que plantea la película. La película dice, che, guarda con el juicio, porque para mí son todos los hijos iguales. Nada queda sin consecuencia, dice la película. O sea, no es que dice, bueno, si es un asesino y está todo bien, igual que con vos que sos la víctima. La película dice, nada queda sin consecuencia, pero el propio hombre que pierde una vida hizo que se pierda otra también. Entonces la película tiene un entramado brillante en cuanto también a tus consecuencias con respecto a lo que vos hiciste. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema del perdón, y esto lo hablábamos hoy con Romy, otra de las chicas que está ahí, hay algo que hacemos todos los que abrimos registros, que es la ley del perdón. La ley del perdón dice, yo perdono y pido perdón, de tu alma a la mía. Los que creemos en la reencarnación no sabemos si yo fui Hitler en la vida pasada y vos judío, y ahora vos me asesinás a mí. No lo sabemos nunca dónde inicia el entramado álmico. Entonces, cuando nosotros nos paramos en un pie de igualdad, de perdón y pido perdón, algo adentro se empieza a mover, que creo que es lo que se nos movió a todos los que andábamos transitando este camino. Yo la primera vez que la vi terminé con una sensación de paz que no te la puedo explicar. Racionalmente no te lo podría explicar lo que me pasó, pero como si fuera un Tetris, un engranaje, algo adentro se movió. Ahora, lleva muchísimo laburo, y lo dijo, y acá hay gente que lo hizo conmigo también, o sea, que hemos compartido la experiencia de hacer el perdón por meses, y le dice, ¿no? Yo te perdono, recuerden esa escena, 1000 veces decilo, le dijo. Yo lo hice 6 meses ininterrumpidos ese trabajo, ¿eh? Lo hemos hecho, Romy el otro día me lo decía también, ¿no? El Hoy una chica me hombre, decía, el resultado de hacer la ley del perdón, ¿cuánto funciona? el protagonista que está en dolor, tiene dos personas a las que perdonar, que Dios lo enfrenta a eso, papá o la representación, por Sí, una actriz espectacular que es Octavia Spencer, que la amo, que seguramente saben que trabajó también en la película The Help,
que es sobre las criadas, en la década pasada, el Yo soy siglo de pasado en esa. los Estados Unidos, véanla, ella, Viola Davis, bueno, se llevó el Oscar, acá representa a Dios. ¿Eh? Eh, por un lado es el perdón hacia su propio padre y el perdón al asesino, que son dos tipos de perdones y de experiencias completamente Claro, diferentes. ahí hay algo, ¿no? A ver, la mirada sistémica, y en esto les recomiendo que vuelvan a mirar un ratito la explicación que yo doy de Coco, la mirada sistémica dice, no podemos dejar exclusiones. Aquello que yo no miro, o sea, la película arranca con ellos dos casi haciendo cucharita en el matrimonio y diciendo los secretos se manifiestan siempre. Entonces, Ujú. aquello que él no pudo hablar, su hija se lo vino a mostrar. Esto que no laburaste antes, la nena te lo trae, porque él no perdona al padre y no se da esa magia porque sí. La hija lo lleva a ese lugar. Y Claro. esto pasa en Ujú. todas las familias. Es más, Leandro, ¿sabés por qué yo lo empecé a laburar en mi terapia? Por mi hijo mayor Elías. O sea, esto que nosotros vemos en la ficción, es verdad, es verdad. Yo lo he contado creo que en otros vivos. Mi hijo, el más grande, me decía, yo cuando sea grande quiero matar a alguien. Yo cuando sea grande, yo quiero un arma, yo quiero ser de la policía. Y todo eso es gratis. Todo eso viene de la historia inconclusa que quedó con mi papá. Entonces, si yo no lo miro, él me lo muestra. Entonces hay que hacer lugar, porque es verdad que los chicos en el plano inconsciente lo traen. Y la palabra que se usa mucho en la historia de la princesa, no está el Pepe la cabaña. Cuando él, ¿cómo es? ¿Cómo se llama esto? La cascada. La Cuando él va cascada, con la sí. nena a la cascada y la nena lo interpela la noche anterior a todo lo que pasa, le dice, ¿y si a mí el gran espíritu me pide que yo me sacrifique? Estaba escrito. Pero digo, ahí hay... Es ¿Y que por todos qué nos pensamos que sacrificamos nosotros? cuando ¿En lealtad al clan? todos pensamos que cuando pasa lo que pasa con ella es que ella se había tirado en esa cascada para sacrificarse, que Ah, había mira, yo ni corrido a se me hacer... ocurrió. Mirá, Claro, yo ni se me ocurrió. que cuando ve esto de lo que estaba pasando con sus hermanos en el bote, había decidido correr en busca de la cascada para sacrificarse. Bueno, es una observación que tuve yo en el momento de ver la película. Así que sí, es todo muy fuerte. Pero a mí la gran pregunta que me dejó eh, esta película, Carly, es, ¿el duelo, el dolor, se resuelve por completo? Sí. ¿Sabés lo que pienso yo, Lean? Si vos me preguntás hoy, yo sigo extrañando a mi papá. A mí me sigue dando enojo lo que pasó. A mí siempre me hubiera gustado tenerlo conmigo. Cuando me casé, cuando cumplí los 15 años, cuando tuve cada uno de mis hijos, hoy me encantaría que esté al lado mío, ¿no? Digamos. Entonces me parece que la cicatriz no se va nunca. Son heridas muy profundas que lo que permite tal vez atravesar el dolor es que vayan cerrando. Pero la cicatriz está siempre. Y obvio, yo no me voy a sentar a tomar mate, o sea, porque hay que entender también de lo que hablamos con perdonar, ¿eh? O sea, yo no me voy a sentar a tomar mate con el tipo que mató a mi papá, que bien muerto está también, Sin digamos. dudas. Ujú. Tiene que ver con algo mío, de mí para conmigo, de que no haya deuda entre él y yo, para que los que siguen en mi familia, ¿sí? Lo sigan soportando todo esto. Es un laburo, en mi caso, de más de, no sé, por lo menos 15 años de terapia. Yo fui a terapia freudiana de chiquita, me llevaba mi mamá, constelaciones, no sé todo lo que hice. Y te digo, cada 2 por 3 entro a una terapia nueva y vuelve el tema de mi papá. Esto es como una cebolla que tiene 10.000 capas. Entonces yo no creo que esto en algún momento me deje de doler por completo, ¿eh? Pero sí yo tengo que empezar a llevarlo mejor en mi vida. Porque lo peor que yo puedo hacer es decir, acá no pasó nada, de esto no se habla. Cuando el dolor se Porque eso es llevarlo entierra, irresuelto. Sí. cuando el dolor se entierra que se representa en la película, ¿aparece lo nuevo y lo bello? Sí, yo creo que se transforma. Mira, ayer escuchaba una conferencia de Joan Garriga y él decía, justo estaba hablando de la experiencia de los padres que perdieron a un hijo, ¿no? Que es algo que yo no quisiera ni pensarlo. O sea, no hay dolor comparable a eso. Me parece que es algo de lo más tremendo del mundo. Y que él decía que al haber acompañado un montón de gente durante años en ese proceso, había visto que en algunos casos lo podían resignificar.
Me tocó atender hace unos años a una persona que hacía 3 días que su hijo se había caído de parapente. Eh, Esa madre tenía una comprensión que yo no vi en ningún otro lado. O sea, hay formas, pero va a doler toda la vida. Y a veces es acompañar, o sea, es aprender a llevar la vida con ese dolor, ¿no? Y hay algo muy lindo en la película. A ver, sacando si es bíblico o no bíblico, tomándolo como una frase de un libro cualquiera, la Biblia dice, la vida es eterna. Claro, porque la oposición a la muerte es el nacimiento. Por eso tiene un final tan lindo la película. Dice, sí, ella te quiere ver. Desde donde está te quiere ver. ¿Querés ir con ella o querés volver? Pero donde está ella no existe la impaciencia. Van a volver a estar juntos. ¿Te acordás que a mí me tocó hacer radio con vos el día que murió Débora Pérez Volpin? Sí. Que de repente llegó al estudio y empezamos a hablar del duelo. Casi sin quererlo. Y yo digo que esto solo se lleva con un buen sistema de creencias. Porque si yo creo, es un poco también lo que plantea la película, que no te voy a ver más, ¿no? Que esto es por tal o cual cosa, me quedo ahí. Por eso él lo cita en la cabaña, porque acá te quedaste, le dice. Entonces acá tenemos que mirar. Ayer John Garriga decía, hay una inteligencia más grande que nosotros por supuesto no entendemos, y en la película también lo dicen, no hay respuestas para tu dolor, no vas a encontrar ninguna respuesta. ¿Qué respuesta hay que se te muera alguien que amas? A todo, yo me peleé con Dios años, yo era monaguilla, me la pasaba todo el día en la iglesia. El enojo que yo me pegué, porque era la misma pregunta que el protagonista, ¿dónde estaba mientras mataban a mi papá? ¿Dónde estaba? Vos no existís, es todo mentira esto, ¿no? O sea, nos confrontó a todos en algún momento con eso. Pero después el tiempo, viste, esto de ir trabajando sobre uno, lamiéndose la herida, dando lugar a ese dolor, a esa resignación, al no encontrar una explicación. Y es ahí donde la mente, vos fíjate, que se pone cada vez más perversa, porque no hay una explicación. Entonces Joan Garriga decía, la realidad es esta, y cuanto vos más te rebeles ante esta, la realidad te va a decir, igual es esto lo que yo soy. Entonces nosotros gastamos mucha energía en pensar cómo hubieran sido las cosas si no, y la verdad que nos guste o no, obvio que nadie con la conciencia elegiría una cosa así, por supuesto, yo tampoco. Ahora, ¿qué pasa si de eso yo aprendo a vivir de otra forma? No queda Antes otra. O de... te quedás ahí o lo cambiás. Tu sentir, Sí, ¿no? sí. A mí me llevó más de 15 años, Leandro, ¿eh? Sí, 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 Es sí, me más, lo te has diría los contado. 22 que van de la muerte de mi papá, yo te diría que esto se sigue transformando en mi día a día, no es algo que ya está, ¿viste? Como que, listo, ya lo enterré, ¿viste? Capítulo archivado. No, no. La vida es movimiento y esto se sigue moviendo adentro mío y cada mes que pasa tal vez vaya resignificándose. Antes de leer a tus seguidores hay un montón de consultitas, hicimos una recopilación, por supuesto porque no nos da el tiempo para responder o comentar todas las cosas que nos están escribiendo a través del Instagram Live en estos momentos. Con más de 100 seguidores, les agradecemos que nos hayan seguido después de tantos minutos hablando sobre la película La Cabaña. Me gustaría que al comienzo de este Eva dijiste, decimos Eva porque es espacio vivo del alma, para aquellos que recién se prenden. Hablaste de muchos temas. ¿Podrías escoger uno de esos que no hayamos desarrollado y sintéticamente nos des una exposición antes de leer las preguntas de tus seguidores? Bueno, a mí me gustaría que no se pierda el sentido transgeneracional de la película. Eso me parece brillante, ¿no? En donde hay una responsabilidad, no digo que lo que a él le pasa con la hija sea una consecuencia de lo que le pasa por el padre, pero sí hay algo muy importante que tenemos que mirar, que esto nos pasa en todas las familias, hay una ley sistémica que se llama respeto por el que vino primero. Entonces, cuando eso no se mira, igual que en Coco, los que vienen después, inconscientemente adhieren a sus destinos para que se vuelvan a mirar y a sanar esas historias. Entonces, es una película más que dentro de todo el bagaje, que este no es el principal, pero cuando se habla de sacrificio, se habla de eso. ¿Sí? O sea, por eso está la historia de la cascada, por eso cuando se acaba el juicio, la cascada pierde agua después de la charla con la sabiduría de nuevo, y se florece y se permite. Entonces, nada, me Y parece que tenemos que seguir mirando. la Pero digo, ahí purificación que hay una permite explicación, el ¿ves? agua. Porque digo, a ver, suponete que, sí, yo soy doble de ese bisabuelo que
que le pegaba a mi abuelo y por eso mi abuelo le pegaba a mi papá y por eso yo me moría. A mí qué me importa, me duele igual. O sea, no hay respuesta, no hay razón que al intelecto le alcance ni lo satisfaga para que no haya dolor. Nosotros nacemos del dolor de nuestras madres. Gracias al dolor, lamentablemente, estamos vivos también. Entonces es una parte fundante. Y cuando dice, muchas veces en la película dicen, es que cuando estabas inmerso en tu dolor me perdiste de vista, le dice Dios. Entonces el dolor nos cega, por supuesto. Tiene que ser un momento de lamerse las heridas, de enfrentarlo, y se verá cómo y con qué recursos cada uno de nosotros después, muy de a poquito, se sale adelante. Y también a sentir al derecho de quien no quiera salir adelante y quedarse en pausa en ese momento. No hay tiempo en esto. Por eso la película arranca así, lo vamos a hacer a tu tiempo. Y está bien. Es muy difícil. Bueno, en algún momento de todas estas sesiones que tenemos los domingos vamos a retomar algunos de los temas Sí, porque que se hay mucho más. desarrollan en la cabaña, porque al principio me hablaste de la lealtad, me hablaste de un montón de temas que van a empezar a también aparecer, porque todo tiene que ver con todo, Carly. Pero Sí, quiero darle lugar es todo lo ahora mismo. a lo que nos escribieron tus seguidores y seguidoras. Acá tenemos, por ejemplo, a Romy Beltri. Dice, cuando hay una tragedia, uno ve los detalles. Yo sentía que la muerte de mi papá era culpa mía. Claro. A ver, hay una diferencia entre la culpa y la responsabilidad. Yo creo que yo sentí muchísima culpa también con lo de mi papá. No que era culpa mía, pero me quedó culpa. A mí me gusta mucho la mirada de Hellinger sobre la culpa. Él dice que los mayores asesinatos de la historia, las mayores atrocidades se hacen sin culpa. Entonces él bendice la culpa, porque dice, sin culpa Mm, seríamos monstruos también. claro. Nada, es un tema para ampliar y mirar mucho. En genealogía la culpa es súper significativa y es sanadora, pero tenemos que exponerlo con más tiempo. Pero digo, Romy es justamente la chica que estábamos intercambiando audios por otra cosa y me mandó un audio muy lindo que me contaba que desde que ella estaba haciendo la ley del perdón su vida había cambiado con algunos vínculos. Tiene que ver con decir, te perdono y me perdono. Nada más, empezar a repetirlo muchas veces, pruébenlo. Yo las primeras veces lo hacía con una virome, que te perdonen. O sea, es tan el dolor, estás tan enojado en el no querer, en que la razón te dice es culpa de él, no tuya, que le vas a pedir perdón. Bueno, esto va un poco más allá, hay que probarlo, hay que probarlo. Acá la tenemos a Marilyn Molinari, que dice, yo me tuve que enfermar para luego desactivar una de las cuatro patas. Claro. Pero digo, tanto la enfermedad como estas lealtades de los que venimos después al servicio de lo que pasó antes, se llaman soluciones especiales de supervivencia, ¿no? Gracias a la enfermedad me miré, gracias a la enfermedad dejé salir esto, gracias a la enfermedad, un día podemos hablar largo y tendido de enfermedad, lean también. Eh, Tiene un sentido biológico la enfermedad, o sea, lo digo cortito, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir, y resulta que yendo me quiebro una pierna. El cerebro me dice, yo te ayudé, mira, no fuiste. Nada, lo dejo así como muy simplista, pero tiene como muchísima tela para cortar eso. La enfermedad no Me está puesta gustaría, al de hecho pepe, digamos. de hecho me gustaría si lo charlamos, ya que se Re, activó ahora la semana que viene, porque bueno, a mí es un todo hecho. lo que tiene que ver con lo tuyo me apasiona. Acá tenemos a Andre Prosdocimo o Prosdochimo. Sí. ¿Por qué una pareja, después de perder un hijo o una hija, tiende a separarse? Bueno, a veces porque no los dos lo llevan desde el mismo lugar. En genealogía, un hijo que no nació es un hijo igual y no siempre se le da como ese lugar. O sea, obviamente que vos no vas a ir a la feria y te preguntan, ¿tenés hijos? No le vas a decir sí si acabas de perderlo, pero en el inconsciente eso tiene que tener lugar. Y muchas veces Hellinger decía, eh, sobre todo se da más en la dinámica de aborto cuando una de las partes quiere y la otra no está totalmente de acuerdo. Una de las soluciones sistémicas es la separación. En una pérdida natural a veces es, primero que la mujer, todo lo que pasa en un embarazo y en una pérdida solo lo sabe ella, porque hay algo en el cuerpo que es mucho más grande, que el hombre por más que tenga buena voluntad de acompañar, no, no lo puede entender, no lo puede tomar. Entonces, poder seguir juntos, si los dos no transitamos tal vez el mismo dolor, es complicado, pero también hay un montón de parejas que han perdido bebés y han seguido juntos. Y o sea que habría que mirar bien el caso. Ese tipo de preguntas no es que tienen una respuesta genérica para cada pareja.
Perdón, para cada pareja es distinto. Bueno, acá tenemos otra pregunta que dice, pero el perdón te hace avanzar a vos. No es que tenés que tener relación con esa persona que te hizo daño. Claro, por supuesto. No, no, cuando hablamos de perdón, hablamos de este perdón álmico, en donde dice yo perdono y pido perdón. Hay una escena, Lean, que la tenemos que ver la próxima vez. Claro, hay otra parte ¿Cuál troncal es? de la película. Cuando él le dice, Jesús es la verdad, ¿no? Dios lo presenta a Jesús como la verdad. Y yo me quedé Ujú, pensando, después yo me quedé a pensar que siempre Hoponopono tiene que ver con la crucifixión. Cuando a Jesús lo mandan a la cruz, digamos, que él también le cuestiona, vos abandonaste a tu hijo, claro, ¿cómo voy a esperar que estés con la mía, no? Y en la cruz él dice, yo vengo a hacerme responsable por el pecado de todos. Ahí está hablando también, es algo muy profundo del libre albedrío, de la técnica de Hoponopono, de hacerme responsable muchas veces de esta realidad que no elijo, pero está en mi inconsciente y por eso se manifiesta, ¿sí? Y que hay que tener una espalda así como la de Jesús para perdonar, ¿sí? Entonces, digo, el perdón tiene que ver con el perdón alma a alma. Yo te perdono y te pido perdón por todo lo que haya pasado entre nosotros, en otro tiempo, en otro espacio, en otras vidas, entre nuestra familia, que tenga que ver con esto que me pasó. Y claro, ahí porque yo saco la cabeza. mucha gente piensa, che, me tengo que enfrentar con esa persona que tanto daño. No, ¡No! A no, mí, no, que no me lo traigan. no, por No, eso. Es un trabajo muy personal que no tiene que ver con el contacto físico con esa persona, con abrazarlo, pedirle perdón, llorar, como cliché no. cinematográfico. No. Porque además, vos pensá, Lean, que la persona es víctima de sus programas mentales, y eso también lo muestra la película. Cuando vos decís, a vos como chiquito por lo que hiciste no te juzgás, a él, con lo grande que te hizo, sí, pero él fue un chiquito que le hicieron también. Entonces somos víctimas de programas mentales que ni nosotros sabemos que tenemos. Y esto no justifica a nadie, ¿eh? Esto se Ujú. llama implicancia, y la implicancia no exime la responsabilidad. O sea, vos tenés que ir en cana, por supuesto, adhiero. Vos tenés que hacerte responsable por lo que ese programa que tenés en el inconsciente te hace hacer. Pero también lo podrías cambiar. Y ahí está el no juicio. Bueno, acá tenemos a Majo Zarco que dice, lo bien que me está haciendo escucharlos. Muchas gracias. Bueno, comentario, no era para una consulta. Acá dice Solange Sainz, la escena del bote que se empieza a romper. Con la entrada del pensamiento. Ustedes vieron eso, ¿no? Es muy fuerte. Muy bueno. Negro, bien Mira, negro. eso es sufrimiento, no es dolor. La intelectualización del dolor es el sufrimiento. Por eso le dice, no, no le des lugar. No lo dejes, no lo dejes. Porque la cabeza empieza a... trrr. Entonces, cuando vuelvo a entrar en contacto con lo que yo soy, al margen de lo que mi cabeza me trae, No me zafamos con hundo. el bote. Tal cual. Y soy capaz hasta Impresionante de esa escena también. soy capaz hasta de caminar arriba del agua, pero acompañado por la fe. Sí, más que, o sea, con mi ¿La yo fe es la soy. palabra, Carla? Yo me gusta más la certeza, La certeza, ok. porque la fe deposita algo en el futuro, en la esperanza, ¿viste? Sí. Bueno, Lean, yo no sé si Adriana, vos sabés, pero en 3 minutos esto nos corta solo, ¿eh? bueno, Porque los Adriana vivos de Purrí nos Instagram dura una dice, hora. dale, Adriana Purrí nos dice, aparecieron las mariposas como símbolo de la transformación Ay, del sí. dolor. Re lindo eso. Y estaban en la cosita de madera también, para los que no vieron, no decimos qué. Sí, yo también lo vi. Y Re aunque lindo no lo eso. creas, el último mensaje, se ve que esto estaba también pensado para que finalice ya mismo. Dice, la Kipi dice, comprender además que eso estaba pactado, que para el alma no hay pérdida. Tal cual. Y la vida eterna. Amén. En este círculo de nacimientos y muertes, la eternidad está por detrás, ¿no? Por eso dicen, yo estoy, yo estuve y yo estaré en la eternidad. Entonces yo creo que son los 3 tiempos que conviven en nosotros, el pasado, el presente y el futuro, por eso nada, es una peli súper amplia para seguir sacándole jugo a pleno. Yo lo que quiero decir es que nuevamente para mí es un placer, yo te adoro, somos amigos, pero siempre es una experiencia distinta, siempre uno vive Sí, con tu conocimiento, con tu sabiduría, empezás a replantearte un montón de cosas. Vos fíjate todo lo que puede verse a partir de una película, como es La Cabaña. Aquellos que no la vieron,
se la recomendamos, está en Netflix y se charlan sobre estos temas y muchos más. Yo estoy feliz porque hay 112 personas en estos momentos después de 1 hora de vivo. Quedan 27 segundos, me dice esta cosa, me puso como un reloj. Y los abrazamos con el alma hasta la semana que viene. Carla, te adoro. Gracias a todos por estar en este EVA. ¡Mua! Un placer. Hoy le pusimos así como muchísima seriedad, pero bueno, nada. Es parte también darle a la parte más seriota. Quedan 10 segundos, les digo a todos que en un ratito junto a Agus tenemos otro, hoy hago doblete, lean. Así que los esperamos a las 7. Besos.